Amigos, buenas noches. Bienvenidos a su canal de historias de terror. Hoy vamos a escuchar el relato de Verónica que nos envió a nuestro correo. Vayan por sus audífonos y apaguen la luz y que comience el terror. Buenas noches, amigos de este canal. Hoy les voy a contar la historia de mi abuela materna, que se llamaba Marcelina. Sucede que en mi familia había un terrible secreto que escondían mis padres, y el cual un día lo descubrí. Por aquellos años, vivíamos en una región de la Mixteca oaxaqueña. Esta comunidad estaba muy alejada de la ciudad y de la civilización. Las casas se encontraban ocultas entre la vegetación y los árboles. Había unas cuantas chozas que estaban alejadas unas de otras. En ese tiempo aún era muy chica. Tendría escasos 10 años de edad, pero todavía recuerdo aquel día como si fuera ayer, cuando me ocurrió lo que a continuación les compartiré. Una tarde de viernes, eran aproximadamente las 4 de la tarde. Mi mamá me mandó que acudiera a casa de mi abuela y le llevara una canasta que contenía pan y comida. En esa ocasión acudí sola. Mi hermano se negó rotundamente cuando le pedí que me acompañara, porque por alguna extraña razón le tenía cierto temor a mi abuela. Así que me interné en el camino apenas visible por la espesa vegetación. Iba caminando por el bosque solitario y solo alcanzaba a oír el canto de algunas aves que vivían en las copas de los árboles. Y de vez en cuando escuchaba el ruido ocasional que producían las ramas al mecerse, cuando el viento furioso que bajaba de la cumbre las azotaba con fuerza, provocando que una sensación de miedo invadiera mi cuerpo. Caminé unos 40 minutos para llegar hasta el rancho, pero unos minutos antes de entrar a la casa, escuché la voz de mi abuela que provenía de la cocina. Era evidente que platicaba con una persona a la cual yo no podía ver. Y como era una niña muy curiosa, me acerqué muy lentamente hasta la cocina, cuidando que mi abuela no percibiera mi presencia. Y por las grietas que había entre las maderas, claramente pude observar cómo mi abuela discutía con una enorme serpiente. Y lo más espantoso y extraño que observé fue que la serpiente hablaba. De este reptil surgía la voz de una mujer. Yo quedé petrificada, pero después de unos segundos reaccioné. Y para indagar un poco más de lo que estaba sucediendo, colgué la canasta que llevaba en una rama de un árbol y rápidamente me oculté detrás de una maceta que había cerca de la cocina. Y desde ese escondite no perdía detalle de lo que ocurría con aquella serpiente. Para que no me descubrieran, me recosté sobre el pasto y desde ese lugar podía escuchar cómo mi abuela reprendía a ese reptil. Mi abuela Marcelina le decía que ya no fuera a casa de don Getulio,
a tomarse la leche de su niño, que recién había nacido. Yo no comprendía de qué estaban hablando, pero claramente escuché cuando la víbora le dijo a mi abuela que ya había acudido en otras ocasiones a esa casa y que entraba por el techo de la choza, pero que esa mañana la puerta de la casa estaba abierta y se arrastró poco a poco hasta llegar a la cama de la recién aliviada, que en ese momento amamantaba a su bebé mientras ella dormía. La víbora se acercó muy despacio para no despertar a la parturienta. Muy lentamente se acomodó en medio de la madre y el bebé, y la cola de la serpiente la introdujo en la boca del infante, mientras ella succionaba la leche del pecho de la mujer. Pero justo en ese preciso momento, entró el perro a la casa y la vio que estaba sobre la cama. Gruñó muy furioso y antes de que comenzara a ladrar, se arrastró rápidamente y subió al techo y escapó. Pero al bajar por la parte de atrás de la choza, el perro la alcanzó y la mordió, enterrando sus grandes colmillos en distintas partes de su cuerpo. Y así fue que en su desesperada huida llegó hasta la casa de mi abuela. Cuando terminó su relato la víbora, escuché que mi abuela le dijo que esa era la última vez que le curaba las heridas, porque ya estaba vieja y cansada y ya no contaba con la fortaleza para convertirse en el animal que le sanara las lesiones. Apenas terminó de decir esta frase mi abuela, cuando repentinamente escuché mucho ruido. Eran ruidos muy extraños, apenas audibles. Eran como berridos, sonidos guturales ahogados. Y fue entonces cuando levanté la cabeza y pude ver a mi abuela cómo se acostaba en el piso de tierra sobre de un tapete de piel de algún animal, y poco a poco se transformaba y de ella surgió una tarántula negra y peluda. Entonces esta tarántula comenzó a pasar su lengua por todo el cuerpo de la serpiente, lamiendo cada centímetro, cada herida, cada mordedura que le provocaron los perros. Increíblemente las heridas se restauraban rápidamente. Yo no perdía ningún detalle, aunque sentía que mis piernas me temblaban por el miedo. No me respondían como para poder correr y alejarme de la casa de mi abuela. No sé cuánto tiempo transcurrió cuando nuevamente pude ver cómo los dos animales se revolcaban agotados sobre el piso de tierra y poco a poco volvían a su forma humana. Yo seguía de pie, observando, sin poder mover un solo músculo de mi cuerpo. Estaba aterrorizada, pero tan pronto terminó la metamorfosis de la víbora, pude observar
que se trataba de doña Remedios, la esposa del sepulturero del pueblo, y que también era comadre de mi abuela. Justo en ese momento, giré la vista y me encontré con la mirada fulminante de mi abuela, y no me quedó otra opción que acercarme temerosa a saludar a esas dos extrañas mujeres. Le entregué la canasta a mi abuela y salí corriendo a toda prisa, perdiéndome en medio de los árboles. Y no me detuve hasta llegar a mi casa. Inmediatamente le platiqué a mi mamá lo que había visto en casa de mi abuela. Pero para mi sorpresa, a mi mamá no le extrañó en lo más mínimo. Solo me dijo: no deseaba que te enteraras de esta forma. Era un secreto que teníamos muy bien guardado. Pero es verdad que provenimos de una familia de nahuales. Y a decir verdad, mi abuela falleció el año pasado y desconozco a quién le dejó ese legado. Y francamente no deseo saber quién es la nueva o nuevo nahual de mi familia. Amigos lluviomaníacos, esta fue la interesante historia de Verónica. Sigan compartiendo las historias de nuestro canal y suscríbanse. Saludos a todos y nos escuchamos para la próxima.